Ok, entonces, ya estamos viendo ahora la última unidad, la cual es equilibrio ácido-base, que tiene mucha relación con el tema anterior que vimos, que fue equilibrio químico. Cómo hallar la constante de equilibrio. También aquí vamos a hallar constantes, pero ahora va a ser no equilibrio, sino la constante ácida o la constante básica de una solución, que eso depende si estamos trabajando con soluciones ácidas o con soluciones básicas, que vamos a aprender cómo reconocerlas, cómo hallar también estos factores de Ka, que significa constante ácida, o Kb, constante básica. Pero eso vamos a ir aprendiendo de a poco. Primero, vamos a ir interiorizando los conceptos básicos, sencillos acerca de esto de ácido y base, cómo reconocer cuando tenemos un ácido o cuando tenemos una base. También cómo calcular el pH de un compuesto o el pOH de un compuesto. Entonces, vamos a ver. Primero tenemos los conceptos de qué es esto de un ácido y una base. Primero, hay que saber que los ácidos, bueno, como nosotros ya sabemos, como tenemos nuestros cinco sentidos, los ácidos tienen un sabor agrio y ocasiona que ciertos tintes cambien de color, ¿sí? Esa es como que la característica importante de un ácido. Mientras que las bases tienen un sabor amargo y se sienten resbalosas. Por ejemplo, el jabón. El jabón es un ejemplo típico de una base. Eh, el uso de la palabra base proviene del inglés antiguo que significa ir hacia abajo. Algo así que estaba en el libro. ¿Qué más? Ah, bueno, también tenemos el concepto que nosotros hemos venido trabajando desde que estamos en el pre o desde el colegio, que es el concepto de ácido y base según Arrhenius. ¿Qué es lo que establece Arrhenius? Que un ácido es una sustancia que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de iones hidrógenos positivos. ¿Ok? Otra vez, un ácido es una sustancia que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de iones hidrógeno. En cambio, una base es una sustancia que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de iones oxidrilo, OH. Eso según Arrhenius. Eso según Arrhenius. Ahora, nosotros vamos a trabajar con un ácido y base según Bronsted and Lowry. ¿Y en qué se basan ellos? Se basa en el hecho de que las reacciones ácido y base implican las transferencias de iones de una sustancia a otra. Asimismo, seguimos trabajando con iones hidrógeno e iones OH, pero solo que ahora es otro postulado según Bronsted and Lowry. ¿Qué es lo que establece? El ácido, como vemos aquí, ácido HA, se disocia en A negativo más hidrógeno positivo. Un ácido es una sustancia, molécula o ion, que podemos tener ambas, que dona un protón a otra sustancia, ¿ok? Esa es la característica principal de un ácido, dona un protón. Y en cambio, la diferencia de la base es que la base acepta ese protón, lo acepta, por eso es que tiene este signo positivo. En cambio, el ácido tiene un signo negativo, mientras que se está produciendo iones hidrógenos. En cambio, en la base se está produciendo iones OH. Esa es la diferencia importante de un ácido y una base. Con el mismo nombre también podemos reconocer cuando aprendimos en el pre que es una base o también llamados los hidróxidos. Entonces siempre va a estar presente ahí el grupo OH. En cambio, en el ácido están presentes los iones hidrógeno. Ok, entonces esa es la diferencia. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos también el concepto de pares conjugados, ácido y base. Eh, podemos tener un ácido conjugado o una base conjugada. Nosotros tenemos la siguiente reacción. Tenemos el amoníaco más agua se disocia en el ion amonio más el oxidrilo, OH negativo. Eso quiere decir que tenemos aquí, miren, aquí está la presencia de OH. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una base. Ajá, una base, porque en el producto tenemos un OH. Y está bien, aquí está. El amoníaco es una base, entonces eso quiere decir que el agua está actuando como un ácido. Si ya tenemos una base en el reactivo, el otro reactivo será un ácido. Eso se disocia en, como esta es la base, entonces eso quiere decir que está receptando un protón, está aceptando un protón, es decir, que los hidrógenos van a aumentar en uno y va a adquirir una carga positiva. Entonces,
esa base se convierte en un ácido conjugado. Y ese es su par conjugado, que aquí está, acepta un hidrógeno y se convierte en ácido conjugado. Ahora, ¿qué pasa con el ácido? El ácido, en cambio, se convierte en una base conjugada. La base conjugada, bueno, el ácido cede un hidrógeno y se convierte en un par conjugado, que en este caso es la base conjugada. ¿Ok? Igual ya vamos a ver ejemplos de cómo hacer una reacción de ácido y base, que también puede ser, por ejemplo, el agua actúa, es un anfótero, que puede actuar también como un ácido o también puede actuar como una base. ¿Sí? Eso es lo que significa anfótero. Una sustancia anfótera actúa como ácido o actúa como una base en una reacción. Así que no es que siempre vamos a tener que el agua sea un ácido. Puede ser que también tengamos que el agua esté actuando como una base. Entonces, no es como que siempre será ácido en la reacción. Depende de la reacción con la que estemos trabajando. Y nosotros también tenemos que ser capaces de crear una reacción de disociación como está aquí. ¿Sí? Porque si entendemos bien el concepto de ácido y base, podemos formar la reacción química, porque no siempre nos van a dar la reacción, sino que uno tiene que formarla. ¿Cómo la formamos? Dándonos cuenta si es que el compuesto es un ácido o una base. Y eso nos damos cuenta con lo que nos dice el ejercicio, con la información necesaria para identificar si es un ácido o una base de Bronsted and Lowry. ¿Sí? Entonces, Eh, siempre que la base, como está aquí en el reactivo, ahora aparece en el producto, es un ácido conjugado. Siempre van de la mano. A base con ácido conjugado y en cambio ácido con base conjugada. Esto es casi como que, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, pero solo es como que algo como que puedan asimilar. Algo como que puedan, eh, como que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando trabajamos con oxidación y reducción, cuando algo se oxidaba es agente reductor y en cambio si algo se oxida es el agente, o si algo se oxida es el agente reductor, si algo se reduce es el agente oxidante. Así mismo, como que todo lo contrario, es una forma de recordar. Pero bueno, ahora no estamos trabajando con oxidación ni reducción, sino que estamos trabajando con ácidos y bases. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos esto importante que vamos a trabajar con la escala del pH. Con la escala del pH. Déjame ver si algo no me olvide, algo se me pasó por alto aquí. Ok, un ácido y una base siempre actúan de manera conjunta para transferir un protón. Ok, sí. Una sustancia que es capaz de actuar como un ácido o una base, como es el agua, se reconoce como una sustancia anfótera. Una sustancia anfótera actúa como base cuando se combina con algo más ácido que ella y como ácido si lo hace con algo más básico que ella. En este caso, el amoníaco es más básico que el agua, entonces eso quiere decir que por eso en esa reacción el agua está actuando como un ácido, como un ácido. Entonces, por eso ahí está actuando como ácido. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, ahí vamos a ver ejemplos de cómo hacer estas reacciones. Bueno, ahora, la escala del pH, que eso también es importante, la escala del pH. La escala del pH, como vemos aquí, puede ir de 0 hasta 14. Puede ir de 0 hasta 14. Y ahí es que podemos identificar si un compuesto o un ion es ácido o es básico. Si está entre 0 y 6, quiere decir que ese compuesto es ácido. Bueno, si es que va desde 0, aquí está muy ácido, entre 2 y 3, moderadamente ácido, 4 hasta 6, ligeramente ácido. Los valores más pequeños quieren decir que tiene más acidez. En cambio, si nos da que al momento de sacar el pH el valor es 7, quiere decir que esa sustancia es neutra. Es neutra. Y desde 8 hasta 14 quiere decir que es una base. Aquí está. Bueno, ligeramente alcalino, moderadamente alcalino, muy alcalino, quiere decir que es una base. ¿Qué más? Bueno, tenemos esta aquí, relaciones entre el iones y hidrógeno. Bueno, aquí concentración, porque aún seguimos trabajando con concentración, vamos a trabajar con la molaridad. Así que es muy importante dejar en claro, bueno, recordar ese concepto de cómo podemos hallar la molaridad en el caso de que no nos dé el ejercicio.
Ok, entonces el tipo de solución puede ser ácida. ¿Qué pasa? Que si nos dan una concentración, si es mayor a 1 por 10 a la menos 7, quiere decir que es ácido. Si la concentración de oxidrilos es menor a 1 por 10 a la menos 7, también sigue siendo ácido. Y si el pH es menor a 7, también sigue siendo ácido, lo que explicaba. Si es menor a 7, o sea, si está entre 0 a 6, entonces eso quiere decir que, que ese es el tipo de solución es ácida. En cambio es neutra cuando aquí se mantiene igual 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7 y el pH es igual a 7. 7 así cerradito, nada que 7.1 ni nada. ¿Y qué más? Bueno, y es básica, en cambio, si la concentración de hidrógenos es menor a 1 por 10 a la menos 7, al revés lo que está acá, arriba de un ácido. Y OH mayor a 1 por 10 a la menos 7. Y el pH debe ser mayor a 100. Ahora, ¿cómo calculamos el pH? Está aquí en el lado izquierdo. El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Iones hidrógeno, y en cambio el pOH es igual al menos logaritmo de OH menos, o sea, la concentración. Esto debe estar medido en molaridad. Y en el caso de que tengamos ese valor del pH y no tengamos el pOH que queramos hallar y no nos estén dando una concentración de, iones oxidrilos, entonces la forma de que podamos hallar ese pOH es despejando. O sea, se sabe que la suma del pH más el pOH es igual a 14. Esto es fijo, es igual a 14, la suma de ambos. Entonces, en el caso que no nos den un valor que necesitamos, entonces podemos utilizar esa expresión, que el pH más el pOH es igual a 14. Y bien, eso creo que es lo más importante acerca de la escala del pH. No se me escapa, creo que nada. Igual, en el caso de que se me escape algo, lo podemos ir viendo más adelante. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto del concepto de ácidos fuertes, ácidos débiles y lo que viene a continuación lo vamos a dejar para otro día porque esto es ya un poco más avanzado. Así que hoy vamos a ver hasta aquí, hasta escala del pH. Hasta escala del pH. Lo primero, lo más importante es saber cómo identificar un ácido y una base, cómo formar esas ecuaciones también. Así que vamos a practicar sobre eso que hemos visto hasta ahora. Así que voy a compartir otra pantalla y vamos a ver. Ok, veamos esto. Este está fácil. Dice, determine el pH para las siguientes sustancias. Determine el pH para las siguientes sustancias. Tenemos la primera, que es el hidróxido de sodio con una concentración de 0.05 molar. Primero, no es que directamente sacamos el pH. Primero hay que identificar si ese compuesto es un ácido o es una base. ¿Sí? Si es un ácido o una base. Primero, ¿cómo nos damos cuenta si es un ácido o una base? Según la estructura, o sea, según la formulación del compuesto. El primero, nos damos cuenta que es un hidróxido. Un hidróxido es obviamente una base. Es una base. Entonces, y eso quiere decir que nosotros directamente no podemos calcular el pH, porque no es un ácido. Si hubiese sido un ácido, y sí, directamente el pH, bueno, pH lo voy a escribir aquí, es menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. O sea, la misma concentración que tenemos aquí, la molaridad. Pero en este caso, como tenemos una base, sería el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, perdón, de oxidrilos, de OH menos. Entonces, para el literal 1 sería, tenemos al hidróxido de sodio con una concentración 0.05 molar. Como ya venía diciendo, esto es una base por el grupo OH que tenemos aquí, por el OH que tenemos aquí. Aquí no tenemos que formar la ecuación ni nada para identificar si es un ácido o una base, sino que directamente viendo el compuesto uno se da cuenta si es un ácido o es una base. Asimismo, con el nombre del compuesto uno se da cuenta. Hidróxido de sodio,
Para los siguientes, por ejemplo, ácido clorhídrico, ya sabemos que es un ácido. El siguiente, hidróxido de calcio. Y por último, el ácido nítrico. Entonces, sencillo, podemos identificar. Entonces, aquí vamos a calcular lo que es el pOH. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración, es decir, 0.05. Y eso se ingresa en la calculadora y vamos a tener el valor del pOH. Ahorita no tengo mi calculadora a la mano, así que la voy a ver un ratito, así que ya regreso. Sale menos, a ver, sí, 1.3. 1.3, ya, gracias. Sí, ya para no ir a verla. A ver, 1.3. ¿Sí? Así, 30 o 0.3. 1.3, así sale. Ah, ya, listo. 1.30. Lo mismo. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces sí, esto es importante, poner el signo el signo menos, porque si no lo ponemos va a salir negativo el pH o el pOH, y los valores siempre son positivos. Ok, ahora, ¿cómo calculamos ese valor del pH? Porque nos pide el pH. Sería pH más pOH es igual a 14. Es igual a 14. Entonces, despejamos. pH es igual a 14 menos el pOH. Entonces sería, reemplazando por acá, sería pH es igual a 14 menos 1.3. Y ahí tendríamos el valor del pH, que sería 12.7, creo. Sí, sí, eso es bien. Sí, 12.7. Muy bien, entonces ahí tendríamos el valor del pH para la primera, 12.7. El pH no tiene unidades, por si acaso. No tiene unidades, así que se mantiene, 12.7. Bien, ahora, el siguiente. El siguiente está sencillo porque ya es un ácido, así que solo tendríamos que poner en la calculadora pH es igual a menos el logaritmo de esa concentración, 0.0008. Ok, entonces ahí tendríamos el pH. Me salió 3.09. Ok, 3.09. 3.09. Listo, perfecto. Ya. ¿Qué más? Bueno, ya, y con este valor, con estos valores nos podemos dar cuenta de que sí se trata, por ejemplo, en la primera, sí se trata de una base, porque el valor del pH dio mayor a 7. En cambio acá, el pH es menor a 7, así que estamos bien, si es un ácido. Ahora vamos con el tercero. El tercero es igual al primero, así que tenemos que calcular primero pOH y luego poder calcular el pH. Entonces, pOH sería menos el logaritmo de esa concentración, 0.0035. Sale 2.46, si redondeando. Ok, gracias. 2.46 y ahí podemos calcular el valor del pH, que sería 14 menos 2.46. Sale Ok, 11.54. 11.54. Muy bien, ahí está el valor del pH. 11.54 y seguimos viendo que esto es una base, así que estamos bien. Y bueno, por último, el ácido nítrico, entonces ahí sí se calcula directamente con pH igual a menos el logaritmo de la concentración. ¿Ok? 2.698. Ya, 69,8. Bueno, 2.70, también podemos dejar. Bueno, sí. 2.70, muy bien. Entonces así se calcula el pH, pH, cuando tengamos concentración. Estos son de Una los, pregunta, ajá, sí, un ejemplo de una neutra. ajá, un ejemplo de una neutra. Ajá. Ya, un ejemplo, déjame ver. Bueno, ahí es que como decía, déjame ver aquí, la concentración debe ser
neutra. La concentración debe ser 1 por... O sea, si para que sea neutra, la concentración debe ser igual a 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. Que si pones pH menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, ahí te debe dar 7. Sí. Ajá, exacto. Ahí solamente se tendría una neutra. Sí, pero es muy raro ver un ejemplo un ejercicio que tengamos una solución neutra, porque bueno, en este caso estamos trabajando con ácidos y bases. Estamos trabajando con ácidos y bases, entonces de ley vamos a tener o un ácido o una base. Ok, espérame un ratito, ya vengo. Sí. Ok, ahora sí, ya vine. A ver, ahora vamos a ver esto de acá abajo. Creo que esto del pH, me imagino que sí quedó claro, ¿no? Y el pH. Sí. Sí, Ya, entendí. chévere, me alegro. Bueno, vamos a ver esto. Ahora nos piden, que nos dicen, cuál es la base conjugada del ácido perclórico, bueno, de todos estos ácidos que están aquí, porque aquí nos encontramos con ácidos. Y luego nos piden cuál es el ácido conjugado de, y los compuestos que están aquí abajo. Ok, entonces, ¿cómo sabemos, bueno, cómo escribir la base conjugada de esos compuestos que están ahí? Cuando nosotros tengamos cuando nos pidan hallar la base conjugada, lo que tenemos que hacer es eliminar hidrógenos. Ese es lo principal. Nos piden base conjugada. Nosotros eliminamos, eliminamos hidrógenos. Siempre eliminamos hidrógenos. Entonces, si tenemos el primero, HClO4, y nos pide la base conjugada, entonces tenemos que restarle ese protón. O sea, le estamos quitando un protón hidrógeno, está aquí, eliminamos, y nos quedaría ClO4. Pero eso que eliminamos siempre lo vamos a poner como una carga negativa. Entonces, esa sería la base conjugada de este ácido que tenemos aquí. Esa sería. Ahora, para el segundo, H2S, el ácido sulfídrico. Asimismo, eliminamos hidrógenos. Si estamos eliminando uno, sería HS y con el signo negativo. ¿Sí? Estamos eliminando uno. Para el siguiente, ahora tenemos pH4 más. ¿Ok? Estamos eliminando. Ahora, tenemos una carga positiva aquí. Tenemos una carga positiva. Pero tenemos que igual eliminar. Entonces, si eliminamos, sería pH3 y este va a quedar neutro. O sea, no va a tener carga porque estamos como que, eh, en este caso, como que ya tenemos a lo que eliminamos, ese más con menos, se elimina. Elimina. Entonces, por eso es que queda en estado neutro.
Nos queda solamente el pH 3. Y para el siguiente tenemos HCO3 y con carga negativa. Con carga negativa. En cambio aquí sería el contrario. Ahora aumentaría esa carga negativa en un valor de 2. HCO3 menos sería eliminando ese hidrógeno, CO3, y como tenemos aquí un menos 1 y como estamos agregando otro, sería menos 2. Y ahí tendríamos nuestras bases conjugadas. Bases conjugadas para esos compuestos que están ahí. ¿Sí? Entonces, lo principal, base conjugada, eliminamos esos protones, eliminamos un protón H+. Eliminamos. Y para en cambio, para el literal B nos piden hallar el ácido conjugado. El ácido conjugado es todo lo contrario. Ácido conjugado, en cambio, lo que hacemos es agregar. Agregar ese protón. Agregar protones, hidrógenos positivos. Eso quiere decir que si tenemos el cianuro, CN, si nosotros agregamos, quiere decir que ahora vamos a tener HCN. Y esa carga negativa se elimina, porque estamos aumentando un hidrógeno. ¿Sí? Porque tenemos así, menos más, y eso nos va a quedar neutro, por así decirlo. Ahora, para el siguiente tenemos SO4 a la menos 2. Agregamos hidrógeno, HSO4 y ese menos 2 ahora se convierte en menos 1. Se convierte en menos 1. Ya, ahora vamos a ver para el agua, H2O. Ahora aquí, ¿qué pasaría aquí? Otra vez estamos aumentando hidrógenos. Como tenemos 2, aumenta 1, 3O, H3O y carga positiva. Porque este en cambio no tenía carga, entonces si le estamos aumentando algo, tenemos que ponerle la carga positiva. Y ahora al final tenemos HCO3 menos. Entonces agregamos hidrógenos, ahora tendríamos H2CO3 y la carga negativa se elimina, porque ahora tendríamos menos más, entonces se elimina la carga y nos queda en estado neutro, sin carga. Entonces ahí tendríamos los ácidos conjugados. Si tenemos esos ácidos conjugados, significa que todo lo que está aquí, que todo lo que está, no puedo rayar. Que todos estos compuestos de los que estuvimos hablando ahora son bases. Son bases de Bronsted-Lowry. No significa, o sea, solamente porque no tengamos un grupo H no significa que no sean bases. No es necesario, no es como que siempre vamos a tener grupo H para que esto sea una base. Entonces, estas son bases. Son bases. Si nos piden ácidos conjugados, quieren decir que tenemos bases. Si nos piden base conjugada, quiere decir que estamos hablando de ácidos. Todos estos que están acá son ácidos. Ácidos. Y acá tenemos nuestras bases, nuevas bases. Entonces son conceptos que tienen relación. Si nosotros ya sabemos cómo identificar, o sea, cómo formar la base conjugada, que solamente tenemos que eliminar hidrógenos, y el ácido conjugado es todo lo contrario, agregar hidrógenos. Y tener en cuenta lo de las cargas, muy importante, porque a veces no nos fijamos en las cargas y puede ser que tengamos negativo y con otro positivo y pongamos carga positiva, no sé. Entonces, muy importante identificar las bases de los ácidos y asimismo su contraparte, la base conjugada y el ácido conjugado.
Dicen una pregunta. Ujú, sí, Los hidroxilos siempre van a ser bases. sí, eso sí. Ya. Y los ácidos siempre van a ser ácidos. Claro, exacto. Siempre van a ser ácidos, eso de ahí sí. Exacto. Igual ahorita ya vamos a practicar con cómo formar reacciones de estos de ácidos y bases y cómo darnos cuenta cuando estamos trabajando con un ácido y con una base. Porque hay ciertos compuestos que son sustancias anfóteras, como por ejemplo el agua, que puede actuar como un ácido o como una base. Puede actuar como ambas. Entonces vamos a ver. Ya vamos a ver eso. Pero igual el mismo ejercicio nos dice si estamos trabajando con un ácido o con una base, dependiendo de lo que tengamos que calcular. Porque, por ejemplo, si nos piden calcular el pOH, significa que estamos trabajando con una base. Con una base. Ok, vamos a ver otro. Sí, ya, aún no se cierra la reunión. Ok, vamos a ver. Vamos a ver el de acá abajo. Ya. Ahora, vamos a ver lo que nos dice este ejercicio. Dice el ion hidrógeno sulfito o sulfito ácido, que es el HSO3 menos, es un anfótero. ¿Ok? ¿Qué significa anfótero? Lo que veníamos diciendo, que actúa como un ácido y como una base. Puede actuar como cualquiera de las dos. Nos dice, escriba una ecuación para la reacción de HSO3 menos con agua. En el literal, sí. Ok, entonces aquí está el dato importante. Vamos a formar reacciones que esté este compuestito de aquí, bueno, con la carga que sin querer ahorita la rayé. Este de aquí con agua, ¿ok? Con agua, esos dos. En el literal A nos pide en la que el ion, es decir, el hidrógeno sulfito, actúe como ácido. Y en el literal B, en que el ion actúe como una base. Y nos piden identificar los pares conjugados ácido-base en cada uno de esos casos. Entonces vamos viendo el literal A. El literal A nos pide que el ion actúe como ácido. Okay, entonces, ion actúa como ácido. Eso quiere decir que el agua está actuando como una base. Eso es lo que nos quiere decir, porque tenemos esos dos reactivos. Entonces vamos a escribir HSO3 menos reacciona con, bueno, es en estado acuoso, más reacciona con agua, que está en estado líquido. Y ahora vamos a ver en qué se está disociando. Ok, primero escribamos lo que está pasando aquí. Nos está diciendo que el ion es un ácido. Ácido. Entonces acá tenemos una base. Si está actuando como ácido aquí, en el producto, ¿qué va a ser? ¿Un ácido conjugado o una base conjugada? Si está actuando como ácido en el reactivo, ¿qué será? ¿En qué se va a transformar? ¿En qué se va a transformar? Base conjugada. En base conjugada, perfecto. Siempre es lo contrario, en base conjugada. Y una base conjugada, ¿qué hacíamos? ¿Agregábamos o eliminábamos hidrógeno? Se agrega. ¿Seguro? Vamos a ver. Para- A ver. Si A estamos ver. formando base, eliminamos hidrógeno. Base conjugada, eliminamos. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a formar. ¿Ok? Base conjugada. Ok. Entonces, base conjugada, eliminamos. Eliminamos. Bien, entonces este hidrógeno que está aquí se va, SO3, y lo vamos a poner como carga negativa. Si ya tenemos un -1, lo sumamos, entonces sería -2. Ahí está, la base conjugada.
más, y ahora como el agua está actuando como una base, entonces eso quiere decir que ahora se va a transformar en un ácido conjugado. En un ácido conjugado. En cambio, un ácido conjugado, ¿qué hacemos? Agregamos hidrógenos, agregamos esos protones. Entonces, si aquí tenemos 2 hidrógenos, sería, ahora aumentamos uno, 3O, y lo ponemos como una carguita positiva. Ahí está. Ahí está entonces nuestra nueva reacción. Ya identificamos los ácidos y sus pares conjugados. Bueno, ácidos y las bases con sus pares conjugados respectivamente. Ahí está la reacción. Entonces, en el primer caso, el, eh, el sulfito ácido o el hidrógeno sulfito está actuando como un ácido de Bronsted and Lowry. Ahora vamos a ver para el literal B.